Durante 32 años, cada martes sin falta, mi esposo salía de casa a las 10 de la mañana con su maletín de cuero gastado. «Voy al banco, amor», decía siempre con esa sonrisa que yo creía sincera. 32 años. 1664 martes. Y yo, como la esposa fiel y confiada que fui, nunca cuestioné nada. Hasta que murió. Hasta que encontré esa caja de metal escondida en su taller, llena de recibos, fotografías y documentos que destrozaron todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Porque mi esposo no iba al banco. Nunca fue al banco. Y lo que descubrí ese día me hizo entender que durante más de 3 décadas yo había vivido en una mentira tan grande, tan perfectamente construida, que cuando la verdad explotó frente a mis ojos, sentí que el piso se abría bajo mis pies. La caja tenía mi nombre escrito encima. Para Carmen cuando ya no esté. Cuando la abrí, mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Adentro había fotos de una mujer que yo nunca había visto, cartas de amor escritas con la letra de mi esposo, recibos de un apartamento que yo desconocía y lo peor de todo, actas de nacimiento. 2 actas de nacimiento de niños que llevaban el apellido de mi esposo. Hijos. Él tenía otros hijos. Si estás escuchando esto desde cualquier lugar de América Latina, desde España o desde donde sea que la vida te encuentre hoy, quiero pedirte algo. Dale like a este video. Suscríbete al canal para escuchar más historias reales como esta, porque lo que voy a contarte es algo que necesité años para poder poner en palabras. Y si alguna vez te han mentido, si alguna vez has sentido que tu vida entera fue una farsa, vas a entender exactamente lo que sentí ese día. Quédate hasta el final, porque lo que hice después cambió todo. Me llamo Carmen Álvarez, tengo 68 años y hasta hace 6 meses yo creía que tenía una vida perfecta. Bueno, no perfecta, pero sí una vida honesta, construida sobre bases sólidas. O eso pensaba. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 20 años, en una fiesta de pueblo en Puebla, México. Él era 4 años mayor que yo, trabajaba como contador en una empresa de transportes y tenía esa forma de hablar tan segura que me hacía sentir protegida. Nos casamos un año después, en 1977, en la iglesia de San Francisco, donde mi madre se había casado también. Yo usé su mismo vestido, remendado y ajustado a mi cuerpo. Los primeros años fueron difíciles, como para todos. Roberto ganaba poco, y yo trabajaba cosiendo ropa en casa para ayudar con los gastos. Vivíamos en un departamento pequeño de 2 habitaciones en la colonia La Paz, con paredes tan delgadas que escuchábamos las peleas de los vecinos como si estuvieran en nuestra sala. Pero éramos felices. O al menos, yo lo era. Tuvimos 2 hijos. Primero llegó Daniela, mi princesa, en 1980. 3 años después nació Miguel. Roberto trabajaba mucho. A veces llegaba tarde a casa, pero yo entendía que era por nosotros, por darnos una vida mejor. Él siempre decía, «Carmen, algún día vamos a tener una casa grande con jardín para los niños, te lo prometo». Y yo le creía cada palabra. Cuando los niños tenían 5 y 8 años, Roberto empezó con esa rutina de los martes. «Tengo que ir al banco a revisar las cuentas de la empresa», me explicó un día. «Es el día que tienen menos gente y puedo resolver todo más rápido». Parecía tan lógico, tan normal. Salía a las 10 de la mañana y regresaba alrededor de las 3 de la tarde. Cada martes, sin falta, durante 32 años. Yo nunca sospeché nada. ¿Por qué lo haría? Roberto era un hombre trabajador, responsable. Nunca nos faltó el dinero para comer o para la escuela de los niños. Claro, tampoco sobraba mucho, pero él me explicaba que estaba ahorrando, que estaba invirtiendo en nuestro futuro. «Confía en mí, Carmen», decía, y yo confiaba. Dios mío, ¿cómo confiaba? Con los años, las cosas mejoraron. Roberto fue ascendiendo en la empresa, llegó a ser director financiero. Nos mudamos a una casa más grande, en otra colonia,
Los niños fueron a buenas escuelas. Tuvimos un coche decente. Nunca fuimos ricos, pero vivíamos con dignidad. Y cada martes, religiosamente, Roberto tomaba su maletín y salía al banco. Hubo momentos en que pensé que algo andaba raro. Pequeñas cosas, detalles tontos que yo ignoraba porque no quería ser la esposa desconfiada y celosa. Como aquella vez que encontré un arete de mujer en su coche y él me dijo que seguramente era de alguna compañera de trabajo que había pedido aventón. O cuando lo llamé un martes a su celular y no contestó en 3 horas. Me quedé sin batería, explicó después. Yo quería creerle, entonces elegía creerle. Los niños crecieron, se fueron de casa. Daniela se casó con un ingeniero y se mudó a Monterrey. Miguel estudió medicina y ahora vive en Guadalajara con su esposa y mis 2 nietos. Roberto y yo nos quedamos solos en esa casa que de repente parecía demasiado grande, pero estábamos bien, o eso me parecía. Él seguía trabajando, aunque ya tenía 72 años. Me mantiene activo, decía, y seguía yendo al banco cada martes, hasta que hace 6 meses, un miércoles por la mañana, Roberto no se despertó. Infarto masivo durante el sueño. Los doctores dijeron que no sintió dolor, que fue instantáneo. Yo me desperté junto a un cadáver, junto al cuerpo del hombre con quien había dormido durante 48 años. El funeral fue hermoso, si es que un funeral puede ser hermoso. Vinieron amigos, compañeros de trabajo, familiares. Todos hablaban de qué hombre tan bueno había sido Roberto, qué esposo tan dedicado, qué padre tan responsable. Yo lloraba y asentía, aferrada al brazo de mi hija, sintiéndome vacía pero agradecida de haber tenido tantos años con él. Una semana después del entierro, empecé a ordenar sus cosas, su ropa, sus documentos, sus herramientas en el taller que tenía en el fondo de la casa. Roberto era muy ordenado con sus papeles, todo perfectamente archivado y etiquetado, excepto por esa caja de metal que encontré escondida detrás de unas latas de pintura vieja, cubierta con una manta raída. La caja tenía candado, pero la llave estaba pegada con cinta adhesiva en la parte de abajo, como si él quisiera que yo la encontrara, pero solo después de que ya no estuviera para dar explicaciones. Abrí la caja con las manos temblorosas, sin imaginar que cada objeto que sacara de ahí sería como un cuchillo clavándose en mi pecho. Lo primero que vi fueron fotografías, decenas de fotografías de una mujer morena, de ojos grandes y sonrisa amplia. Una mujer que yo nunca había visto en mi vida. Estaba en una playa, en un parque, en lo que parecía ser la sala de una casa. Y en muchas de esas fotos estaba Roberto, mi Roberto, abrazándola, besándola, sonriendo con una felicidad que yo creía que era solo para mí. Pero no eran fotos viejas, de algún romance de juventud antes de conocerme. No. En esas imágenes Roberto tenía canas, arrugas, la misma barba recortada que llevó los últimos 20 años. Eran fotos recientes, muy recientes. Debajo de las fotografías había cartas. Cartas escritas con la letra de Roberto, esa letra inclinada que yo conocía tan bien porque la había visto en miles de notas de supermercado y recordatorios pegados en el refrigerador. Tomé una al azar y empecé a leer. Mi querida Lucía, cada día lejos de ti se siente como una eternidad. Estos martes son lo único que me mantiene cuerdo, lo único que le da sentido a mi semana. Cuando estoy contigo, soy el hombre que siempre quise ser. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Lucía. Él tenía un nombre, su amante tenía un nombre, y esos martes, esos malditos martes que yo pensaba que iba al banco, los pasaba con ella. Seguí leyendo otras cartas, cada una peor que la anterior. Había fechas, algunas de hace 10 años, otras de hace 20, incluso una de hace 30 años. 30 años. Esto no había sido una aventura pasajera, un error de una noche. Esto había sido una vida paralela,
construida martes tras martes durante 3 décadas, mientras yo esperaba en casa como la esposa tonta que cocinaba su comida favorita y le planchaba sus camisas. Metí la mano más profundo en la caja y saqué unos documentos doblados. Eran contratos de arrendamiento de un departamento en la colonia Roma, en Ciudad de México, a nombre de Roberto Álvarez. El departamento que él estaba pagando desde hacía 25 años. 25 años pagando una casa para su amante, mientras yo ahorraba centavos para comprar las cosas de la casa. Había recibos de servicios, de luz, de agua, de teléfono, todos a nombre de ese departamento. Y había recibos de otras cosas también: juguetes, uniformes escolares, colegiaturas. Colegiaturas de escuelas privadas, de las caras. Entonces vi los documentos que me hicieron entender la magnitud completa de la traición. 2 actas de nacimiento. La primera de un niño llamado Roberto Álvarez Jr., nacido en 1990. La segunda de una niña llamada Sofía Álvarez, nacida en 1993. Hice los cálculos en mi cabeza. En 1990, Miguel tenía 7 años y Daniela tenía 10. Yo estaba ocupada criando a nuestros hijos, llevándolos a la escuela, ayudándoles con las tareas, mientras Roberto estaba embarazando a otra mujer. Y 3 años después, cuando esa mujer tuvo a la segunda hija, yo pensaba que mi esposo trabajaba horas extras para darnos una vida mejor. Seguí sacando papeles de la caja. Había reportes escolares de esos niños, dibujos infantiles que decían: para papá, te quiero mucho. Fotografías de cumpleaños donde Roberto soplaba velas rodeado de esa otra familia. Esa familia que él veía cada martes. Esa familia que él mantuvo económicamente durante décadas. Y entonces entendí por qué nunca nos sobraba dinero. Por qué cuando yo le pedía que arregláramos el techo que goteaba, él decía que todavía no, que esperáramos un poco más. ¿Por qué nunca pudimos hacer ese viaje a Europa que yo tanto soñaba? ¿Por qué cuando Daniela se casó tuvimos que hacer una boda sencilla, porque no alcanzaba para más? Roberto estaba manteniendo 2 casas, 2 familias. Y mientras yo contaba cada peso para que alcanzara para la comida de la semana, él estaba pagando escuelas privadas para los hijos de su amante. Había más documentos en esa caja maldita. Pólizas de seguro de vida donde Lucía aparecía como beneficiaria de la mitad del monto. Cuentas bancarias conjuntas que yo desconocía. Inversiones hechas a nombre de los 2, de Roberto y Lucía, como si fueran un matrimonio legítimo. 48 años de matrimonio reducidos a una mentira. 48 años creyendo que conocía al hombre con quien compartía la cama, que sabía qué lo hacía feliz, qué lo preocupaba, qué soñaba. Y resultó que yo no sabía nada, nada. Me quedé sentada en el piso del taller, rodeada de esos papeles, llorando hasta que ya no me quedaron lágrimas. El sol se puso y yo seguía ahí, en la oscuridad, tratando de procesar que mi vida entera había sido una farsa. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, mirando las fotos de nuestra boda que colgaban en la pared. Roberto sonriendo con su traje café, yo con el vestido de mi madre, los 2 tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Todo era mentira. Cada promesa, cada te amo, cada plan de futuro. Todo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba saber más. Necesitaba conocer la verdad completa, por dolorosa que fuera. En esa caja había una dirección, el departamento de la colonia Roma. Y yo iba a ir ahí. Iba a conocer a esa mujer que me había robado 30 años de la vida de mi esposo. Pero antes de eso, había algo más en esa caja que todavía no había revisado. Un sobre manila grande, grueso, sellado con cinta adhesiva. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos legales, testamentos, escrituras. Y cuando terminé de leerlos, cuando entendí lo que significaban, supe que la traición de Roberto era aún más profunda de lo que yo había imaginado. Porque no solo me había engañado con otra mujer durante 3 décadas. No solo había tenido otros hijos mientras yo criaba a los nuestros. Él había planeado dejarme sin nada.
Los documentos legales que encontré en ese sobre manila me dejaron helada. Eran copias de un testamento que Roberto había hecho hace 5 años, sin mi conocimiento. Un testamento donde dejaba la casa donde yo vivía, la casa que yo creía que era nuestra, a nombre de Lucía y sus 2 hijos. La casa por la que yo había trabajado, que había limpiado y cuidado durante décadas, iba a pasar a manos de su amante en cuanto él muriera. Pero había más, mucho más. También encontré documentos de propiedades que yo desconocía. Un terreno en Cuernavaca, otro departamento en Playa del Carmen. Acciones de la empresa donde Roberto trabajaba, valuadas en millones de pesos. Todo esto existía, y yo no sabía nada. Y según ese testamento, todo iba a ser dividido entre Lucía y sus hijos. Para mí y mis hijos, Roberto había dejado apenas lo mínimo que la ley obligaba. Una pequeña pensión y algunos ahorros que no llegaban ni a 200,000 pesos. Migajas. Después de 48 años de matrimonio, después de haber sacrificado mi juventud, mis sueños, mi vida entera por él y por nuestra familia, yo iba a recibir migajas. Me senté en el piso del taller, con esos papeles en las manos, y algo dentro de mí cambió. El dolor se transformó en algo diferente, en rabia, en una rabia fría, calculadora, que nunca antes había sentido. Roberto me había subestimado, me había visto siempre como la esposa sumisa, la mujer que aceptaba todo sin cuestionar, la tonta que se tragaba cada mentira con una sonrisa. Él creyó que podía construir esta traición perfecta y que yo jamás haría nada al respecto. Pero Roberto cometió un error enorme, porque él no sabía quién era yo realmente. No sabía de dónde venía, qué había dejado atrás cuando me casé con él a los 20 años. Mi padre, don Ernesto Mendoza, había sido dueño de una cadena de ferreterías en Puebla. 3 tiendas grandes, prósperas, que habían sido el sustento de mi familia durante generaciones. Cuando yo tenía 19 años, mi padre murió de un ataque al corazón, y las ferreterías pasaron a manos de mi hermano mayor, como era costumbre en esa época. Las mujeres no heredábamos negocios. O eso era lo que todos creían. Lo que nadie sabía, ni siquiera Roberto, era que mi padre me había dejado algo antes de morir. En su lecho de muerte, me había entregado unos documentos y me había hecho prometer que no le diría a nadie, especialmente no a mi hermano. Eran escrituras de un edificio completo en el centro de Puebla, un edificio de 4 pisos que mi padre había comprado a mi nombre cuando yo tenía apenas 15 años. «Es tu seguro, mija», me había dicho con voz débil. «Si algún día las cosas se ponen difíciles, si algún día tu hermano no cuida de ti como debe, este edificio es tuyo. Está rentado a varias oficinas, te va a dar ingresos toda la vida. Pero no se lo digas a nadie, que sea tu secreto». Yo había guardado ese secreto durante 49 años. Nunca le dije a Roberto. Nunca le dije a mis hijos. El dinero de las rentas llegaba a una cuenta bancaria que abrí cuando me casé, una cuenta que mantuve separada siempre. No era mucho dinero en los primeros años, pero con el tiempo, con la inflación y el desarrollo de esa zona de Puebla, las rentas fueron aumentando considerablemente. Durante todos estos años, mientras Roberto me daba dinero para los gastos de la casa, yo había estado ahorrando los ingresos de mis propiedades. No los gasté en nada, solo los dejé crecer, acumularse, invertirse. Era mi pequeño secreto, mi red de seguridad por si algo pasaba. Y ahora, sentada en ese taller con las pruebas de la traición de Roberto en las manos, entendí por qué mi padre me había dado ese regalo. Él sabía que las mujeres necesitamos nuestra propia seguridad en este mundo, porque no podemos confiar en que los hombres cumplan sus promesas. Fui a mi habitación y saqué de mi closet una caja de zapatos vieja donde guardaba mis documentos personales. Ahí estaban las escrituras del edificio, los estados de cuenta de mi banco privado, 49 años de rentas acumuladas, invertidas sabiamente con ayuda de un asesor financiero que contraté hace 20 años. El total era impresionante.
Más de 12 millones de pesos. 12 millones que Roberto nunca supo que existían. 12 millones que me hacían completamente independiente, que me daban un poder que él jamás imaginó que yo tenía. Pero no era solo el dinero, era lo que ese dinero representaba. Yo no era la víctima indefensa que Roberto pensaba. Yo no necesitaba la casa que él quería quitarme. Yo no necesitaba su pensión miserable ni sus migajas. Entonces recordé algo más. Algo que cambió todo mi plan. Hace 15 años, cuando Roberto tuvo problemas con impuestos en la empresa donde trabajaba, vino a mí desesperado. Necesitaba poner algunas propiedades a nombre de otra persona temporalmente para protegerlas de posibles embargos. Yo, confiada como siempre, firmé todos los papeles que él me puso enfrente. Esas propiedades nunca regresaron a su nombre, seguían a nombre mío. El terreno de Cuernavaca, el departamento de Playa del Carmen, incluso la mitad de las acciones de la empresa. Todo estaba legalmente a mi nombre. Roberto había olvidado ese detalle. O tal vez pensó que yo era tan tonta que nunca lo usaría en su contra. Pero esos documentos significaban que legalmente yo era dueña de casi todo lo que él había intentado dejarle a Lucía. Su testamento no valía nada. Él no podía heredar lo que no era suyo. Me quedé ahí, en mi habitación, con mis propios documentos en una mano y los documentos de la traición de Roberto en la otra, y por primera vez en 6 meses sonreí. Roberto me había traicionado durante 32 años. Había construido una vida paralela. Había mantenido a otra familia con el dinero que debía ser para la nuestra. Había planeado dejarme en la miseria. Pero él no sabía con quién se había metido. No sabía que la mujer sumisa y confiada que él creía controlar tenía sus propios secretos, su propio poder, su propia fortaleza. Y ahora que yo conocía toda la verdad, era momento de que Lucía y esos hijos que Roberto tuvo con ella también la conocieran. Era momento de hacer justicia. Tomé mi teléfono y busqué el número del abogado de la familia. Necesitaba saber exactamente cuáles eran mis derechos legales. Necesitaba entender hasta dónde podía llegar. Y sobre todo, necesitaba un plan para que esta traición no quedara impune. Pero antes de llamar al abogado, tomé otra decisión. Iba a ir a ese departamento de la colonia Roma. Iba a conocer a Lucía cara a cara y le iba a mostrar que la viuda pobre e indefensa que ella probablemente imaginaba no existía. La que iba a tocar a su puerta era una mujer con 12 millones de pesos en el banco, dueña legal de casi todas las propiedades que Roberto había prometido dejarle y con 48 años de rabia acumulada lista para explotar. Roberto pensó que podía controlar mi vida incluso después de muerto, pero se equivocó. Ahora yo tenía el control. Y las cosas iban a ser muy diferentes de como él las planeó. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, yo seguía siendo la viuda desconsolada. Recibía las visitas de mis hijos, aceptaba los pésames de los vecinos, lloraba en los momentos apropiados, pero por dentro, mi mente trabajaba sin parar, construyendo un plan meticuloso, calculando cada movimiento. Lo primero que hice fue llamar al licenciado Ramírez, el abogado que había manejado asuntos legales de la familia durante años. Le pedí una cita urgente, pero no en su oficina. Le dije que viniera a mi casa, que necesitaba privacidad absoluta. Cuando llegó, le mostré todo. La caja de metal, las fotografías, las cartas, los documentos de la otra familia, el testamento fraudulento. Vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al shock absoluto. Señora Carmen, dijo finalmente, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. Esto es muy grave. Don Roberto cometió fraude. No puede dejar en testamento propiedades que están a nombre de usted. Este documento no tiene validez legal. Lo sé, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero necesito que me diga exactamente qué puedo hacer. Y necesito que esto quede entre nosotros. Mis hijos no pueden saber nada todavía.
El licenciado Ramírez revisó todos los documentos cuidadosamente. Le tomó casi 3 horas. Cuando terminó, me miró con algo que parecía respeto. Usted está en una posición muy fuerte, señora Carmen. Legalmente, usted es dueña del terreno de Cuernavaca, del departamento de Playa del Carmen y de las acciones. La casa donde vive también está a su nombre, aunque don Roberto haya intentado dejarla a otra persona. Además, como esposa legítima, usted tiene derecho a la mitad de todo lo que él adquirió durante el matrimonio, incluyendo ese departamento de la colonia Roma. ¿Y qué hay de ella? ¿De Lucía y sus hijos? Legalmente no tienen ningún derecho sobre las propiedades que están a nombre de usted. En cuanto al seguro de vida donde ella aparece como beneficiaria, ahí las cosas se complican un poco, pero podemos impugnarlo argumentando que se hizo con ocultamiento de información, ya que usted es la esposa legítima. Perfecto, exactamente lo que necesitaba escuchar. Licenciado, necesito que prepare todos los documentos necesarios para tomar posesión legal de todo lo que me corresponde, pero no quiero que se haga nada oficial todavía. Solo téngalos listos. Cuando yo le diga, entonces procederemos. ¿Puedo preguntar qué está planeando, señora? Prefiero no decirlo todavía. Solo confíe en mí. Durante los siguientes días, investigué todo lo que pude sobre Lucía. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto que me recomendó el licenciado Ramírez. Le di la dirección del departamento de la colonia Roma y le pedí que me consiguiera toda la información posible. El informe llegó una semana después. Lucía Fernández, 52 años, estilista, dueña de un pequeño salón de belleza en la colonia Condesa. Nunca se había casado. Sus 2 hijos, Roberto Jr. de 34 años y Sofía de 31, vivían con ella en el departamento que mi esposo pagaba. Roberto Jr. trabajaba como ingeniero, Sofía era diseñadora gráfica, ambos solteros, sin hijos. El investigador también me consiguió fotografías recientes. Vi a Lucía saliendo de su salón de belleza, bien vestida, bien peinada, sonriente. Una mujer que había vivido 32 años con la seguridad de tener a mi esposo, sin las preocupaciones de un matrimonio completo, sin las responsabilidades, solo con las partes bonitas. Los martes felices, mientras yo tenía todos los otros días de obligaciones. Encontré también fotografías de sus hijos. Roberto Jr. era idéntico a mi Roberto, la misma nariz, la misma forma de los ojos. Ver esa cara fue como recibir una bofetada. Sofía se parecía más a su madre, pero tenía la sonrisa de Roberto. Mientras yo investigaba, la vida seguía con normalidad aparente. Daniela me llamaba todos los días desde Monterrey preocupada por mí. Miguel venía a visitarme los fines de semana con su esposa y mis nietos. Todos me veían como la pobre viuda que necesitaba apoyo, que necesitaba compañía para no caer en la depresión. Si supieran lo que yo estaba planeando. Una tarde, Miguel estaba ayudándome a revisar los papeles del seguro cuando encontró algo en el escritorio de Roberto. Mamá, ¿qué es esto? Hay una cuenta bancaria aquí que no conozco. Mi corazón se detuvo. Era una de las cuentas conjuntas de Roberto y Lucía. Rápidamente tomé el papel de sus manos. Es una cuenta de ahorros vieja, hijo. Tu padre la tenía desde antes de casarnos. Ya hablé con el banco, no tiene mucho dinero. Miguel me miró con preocupación. ¿Estás segura de que no necesitas que te ayude con todo esto? Puedo pedir unos días en el hospital y quedarme contigo para revisar las finanzas. No, mi amor, estoy bien. El licenciado Ramírez me está ayudando con todo. Tú concéntrate en tu trabajo y en tu familia. Cuando Miguel se fue, respiré aliviada. No podía permitir que mis hijos descubrieran la verdad antes de tiempo. No así. Cuando ellos se enteraran de la traición de su padre, sería en mis términos cuando yo estuviera lista. Mientras tanto, seguí recopilando información. El investigador descubrió que Lucía había estado esperando ansiosamente el testamento de Roberto. Aparentemente, él le había prometido que cuando muriera, ella y sus hijos recibirían todo. Le había dicho
que yo estaba cuidada con una pensión, pero que la verdadera herencia sería para ellos. Lucía ya había empezado a hacer planes. Había estado buscando casas más grandes, había investigado sobre inversiones. Estaba tan segura de que el dinero llegaría pronto. No sabía que todo lo que Roberto le había prometido era humo. No sabía que las propiedades estaban a mi nombre. No sabía que la viuda tonta que ella probablemente imaginaba era en realidad una mujer con recursos propios y con todos los documentos legales de su lado. 2 semanas después de encontrar la caja, tomé una decisión. Era momento de conocer a Lucía cara a cara. Pero no iba a ir como víctima, no iba a ir a llorar o a hacer una escena. Iba a ir como lo que era, la dueña legal de todo lo que ella creía que iba a heredar. Me vestí con cuidado ese día. Un traje sastre negro, tacones, mi cabello bien peinado. Me puse las perlas que mi madre me había dejado y un poco de maquillaje. Cuando me vi en el espejo, no vi a una viuda destruida. Vi a una mujer de 68 años que sabía exactamente lo que valía. Tomé mi bolsa, donde llevaba copias de todos los documentos importantes, las escrituras a mi nombre, los estados de cuenta de mi banco privado, el testamento fraudulento de Roberto, las fotografías de su otra familia, todo perfectamente organizado en una carpeta elegante. El licenciado Ramírez me había preparado también una carta notariada, explicando la situación legal completa. Si Lucía tenía alguna duda sobre mis palabras, los documentos hablarían por sí mismos. Antes de salir, me detuve frente a la fotografía de Roberto que estaba en la sala. Esa foto donde él sonreía con su traje de domingo, tomada en el último cumpleaños que pasamos juntos. «Creíste que podías jugar conmigo toda la vida», le dije a esa fotografía. «Creíste que era tan tonta que nunca descubriría la verdad. Y creíste que incluso después de muerto podrías seguir controlándome. Pero te equivocaste, Roberto. Te equivocaste completamente». Salí de mi casa con la cabeza en alto. El viaje a Ciudad de México me tomó 2 horas. Durante todo el camino, ensayé mentalmente lo que iba a decir. No quería gritar, no quería llorar. Quería ser fría, calculadora, implacable. Cuando llegué al edificio de la colonia Roma, me quedé un momento en el coche mirando hacia arriba, 3er piso, departamento 302. Ahí había vivido la otra vida de Roberto durante 32 años. Respiré profundo, tomé mi carpeta de documentos y subí las escaleras. Era martes. Qué irónico. El día que Roberto siempre venía aquí. El día que Lucía probablemente todavía extrañaba, esperando una visita que nunca más llegaría. Toqué el timbre del departamento 302. Escuché pasos acercándose del otro lado de la puerta. Cuando la puerta se abrió, vi por primera vez en persona a la mujer que me había robado 32 años de la vida de mi esposo. Y ella vio a la viuda que venía a cobrarse cada uno de esos años. Lucía Fernández era más bonita en persona que en las fotografías. Tenía el cabello castaño con mechas rubias bien cuidado y llevaba un vestido casual pero elegante. Se veía más joven de sus 52 años. Supongo que vivir sin las preocupaciones de un matrimonio completo mantiene a las mujeres jóvenes. Cuando me vio parada en su puerta, su expresión pasó de la curiosidad a la confusión. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? ¿Eres Lucía Fernández?, pregunté con voz firme. Sí, soy yo. ¿Y usted es? Soy Carmen Álvarez, la esposa de Roberto Álvarez, su esposa legal durante 48 años. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Su mano se aferró al marco de la puerta como buscando apoyo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Creo que tú y yo necesitamos hablar, continué. ¿Puedo pasar? Lucía se quedó paralizada por un momento, luego asintió lentamente y se hizo a un lado. Entré al departamento con paso firme, mirando alrededor. Era un lugar bonito, espacioso, bien decorado. Muebles de calidad, una televisión grande, cuadros en las paredes.
todo pagado con el dinero que debería haber ido a mi familia. ¿Quieres sentarte?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Prefiero quedarme de pie. Esto no va a tomar mucho tiempo. Lucía se dejó caer en el sofá con las manos temblando. Yo no sabía que él seguía casado contigo. Él me dijo que estaban separados, que ya no vivían juntos, que solo era cuestión de tiempo para el divorcio. Me reí, una risa amarga, sin humor. ¿En serio? ¿Quieres que crea eso? 32 años, Lucía. 32 años viniendo aquí cada martes. ¿Y nunca se te ocurrió preguntarte por qué solo los martes? ¿Por qué nunca los fines de semana? Nunca las navidades, nunca los cumpleaños. Ella bajó la mirada. Él decía que tenía trabajo, que tenía compromisos. Tenía una familia, una esposa que le cocinaba, que le lavaba la ropa, que criaba a sus hijos. Una esposa que lo esperaba cada noche en casa mientras él construía esta mentira contigo. No fue así, susurró Lucía, con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Roberto me amaba. Él quería estar conmigo, quería estar con nuestros hijos. ¿Tus hijos? Mi voz subió de tono. Hablemos de tus hijos, Lucía. Roberto Jr. y Sofía, nacidos en 1990 y 1993. ¿Sabes qué estaba haciendo yo esos años? Criando a mis hijos, los hijos legítimos de Roberto. Miguel tenía 7 años cuando tú tuviste a tu primer hijo. Daniela tenía 10. Ellos necesitaban a su padre, pero él estaba aquí, embarazándote a ti. Lucía sollozaba ahora, cubriéndose el rostro con las manos, pero yo no había terminado. ¿Sabes cuánto dinero gastó Roberto en ustedes? En este departamento, en las colegiaturas, en los regalos, en todo lo que les dio durante 32 años. Cientos de miles de pesos. Millones, tal vez. Dinero que salía de nuestro matrimonio. Dinero que yo creía que estábamos ahorrando para nuestro futuro. Yo no le pedí nada, dijo Lucía entre sollozos. Él quiso darnos todo eso. Él insistió. Claro que insistió, porque estaba viviendo una fantasía. Venía aquí los martes a jugar a la familia perfecta, sin las responsabilidades reales, sin los problemas del día a día, y luego regresaba a casa conmigo, a la realidad, a la esposa que había envejecido criando a sus hijos, mientras tú te mantenías joven y bonita, esperándolo una vez por semana. Me acerqué a donde estaba sentada y saqué de mi carpeta las fotografías que había encontrado en la caja de metal. Las dejé caer sobre la mesa frente a ella. Mira, estas son las fotos que Roberto guardaba. Ustedes en la playa, ustedes en cumpleaños, ustedes sonriendo como si nada malo existiera en el mundo. Mientras yo me preocupaba por pagar las cuentas, por cuidar a los niños enfermos, por mantener un hogar funcionando. Lucía miraba las fotografías sin decir nada, las lágrimas cayendo sobre las imágenes. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Continué, sacando más documentos de mi carpeta. Roberto murió pensando que te había dejado bien cuidada. Te lo dijo, ¿verdad? Te prometió que cuando él muriera, tú y tus hijos recibirían todo. La casa, las propiedades, el dinero. Te dijo que yo solo tendría una pequeña pensión. Lucía levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. Él dijo que nos había puesto en el testamento, que todo estaría bien. Y tú le creíste. Por supuesto que le creíste, igual que yo le creí durante 48 años. Saqué el testamento fraudulento y se lo mostré. Aquí está, el testamento donde Roberto dejaba esta casa a tu nombre, donde te daba el terreno de Cuernavaca, el departamento de Playa del Carmen, las acciones de la empresa, todo para ti y tus hijos. Vi un destello de esperanza en sus ojos por un momento muy breve. Hay solo un pequeño problema con ese testamento, dije, y mi voz se volvió dura como el acero. Roberto no podía dejar lo que no era suyo. Saqué otros documentos de mi carpeta y los puse sobre la mesa, encima de las fotografías. Estas son las escrituras del terreno de Cuernavaca, a nombre de Carmen Álvarez. Esta es la escritura del departamento de Playa del Carmen.
A nombre de Carmen Álvarez. Estas son las acciones de la empresa. 50% a nombre de Carmen Álvarez. Lucía tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo cada uno, su expresión pasando del shock a la incredulidad. Hace 15 años, expliqué con calma, Roberto tuvo problemas legales con la empresa. Para proteger las propiedades las puso todas a mi nombre y nunca las regresó a su nombre. Probablemente se olvidó, o tal vez pensó que yo era tan tonta que nunca lo usaría en mi contra. Pero entonces... Lucía no podía terminar la frase. Entonces su testamento no vale nada. No puede heredar lo que no es suyo. ¿Y esta casa donde vives? ¿Sabes a nombre de quién está? Saqué el último documento. La escritura de la casa donde estábamos en ese momento. A nombre de Roberto y Carmen Álvarez, propiedad conyugal. Lo que significa que la mitad de esta casa es legalmente mía. Y como esposa legítima, puedo reclamar la otra mitad también. Lucía dejó caer los papeles y se cubrió el rostro con las manos, sollozando descontroladamente. No, no puede ser. Roberto me prometió. Dijo que estaríamos bien. Roberto te mintió, igual que me mintió a mí durante 32 años. La diferencia es que yo tengo los papeles legales de mi lado. Tú solo tienes promesas vacías. En ese momento, escuché la puerta del departamento abrirse. 2 personas entraron, un hombre joven y una mujer, ambos cargando bolsas de supermercado. Se detuvieron en seco cuando me vieron. El hombre era idéntico a Roberto, Roberto Jr., y la mujer era claramente su hermana, Sofía. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién es ella?, preguntó Roberto Jr. dejando las bolsas en el piso. Lucía no podía hablar, solo seguía llorando. Me volteé hacia ellos, con calma. Soy Carmen Álvarez, la esposa de su padre, su única esposa legal. Vi cómo la confusión en sus rostros se transformaba en comprensión, luego en shock. Pero ustedes, él dijo que estaban divorciados, empezó a decir Sofía. Nunca nos divorciamos. Estuvimos casados 48 años. Hasta el día que él murió, yo era su esposa. La que dormía junto a él cada noche, la que cuidó de él cuando estaba enfermo, la que cerró sus ojos cuando murió. Eso no es posible, dijo Roberto Jr. con voz temblorosa. Papá nos habría dicho. Su padre les mintió, igual que le mintió a mi familia, igual que le mintió a todos. Él vivió una doble vida durante 32 años, y ahora todos estamos pagando el precio de sus mentiras. Saqué más fotografías de mi carpeta. Fotos de mi boda con Roberto, fotos de nuestros hijos cuando eran pequeños, fotos familiares de Navidades y cumpleaños. Estos son mis hijos, Daniela y Miguel, sus medio hermanos. Nacieron en 1980 y 1983, años antes de que ustedes existieran. Ellos son los hijos legítimos de Roberto Álvarez. Roberto Jr. tomó las fotos con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al ver la prueba irrefutable de que su padre había tenido otra familia completa. Su padre no fue el hombre que ustedes creyeron, continué implacable. Y las promesas que les hizo sobre herencias y propiedades eran todas mentiras, porque todo lo que él tenía estaba legalmente a mi nombre. ¿Por qué vienes aquí a decirnos esto?, preguntó Sofía con voz rota. ¿No es suficiente con que papá murió? ¿Tienes que venir a destruir todo lo que nos queda de él? Vine a decirles la verdad. Vine a que sepan que la vida cómoda que han tenido durante todos estos años fue pagada con el dinero que debía mantener a mi familia. Vine a que entiendan que cada peso que su padre gastó en ustedes fue un peso que nos quitó a nosotros. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé una última vez. Ah, y una cosa más. Este departamento donde viven, como les dije, está a nombre de Roberto y mío, lo que significa que legalmente yo soy dueña de la mitad y voy a reclamar mi parte. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. «No puedes hacer eso», gritó Roberto Jr. «Esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí toda la vida».
y yo he estado casada con su padre 48 años. Creo que mi derecho legal es un poco más fuerte que su comodidad. Saqué una carta del licenciado Ramírez de mi carpeta y la dejé sobre la mesa. Esto es un aviso legal. Léanlo con atención. Tienen 30 días. Lucía seguía llorando en el sofá. Sus hijos estaban paralizados, mirando los documentos, las fotos, tratando de procesar que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Una última cosa, dije desde la puerta. Roberto les dejó algo en su testamento, una cuenta de ahorros con aproximadamente 150,000 pesos. Eso es lo único que legalmente pueden reclamar. Úsenlo sabiamente, porque es todo lo que van a recibir. Salí del departamento y cerré la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras con paso firme, con la cabeza en alto. No sentí satisfacción, no sentí alegría. Solo sentí que finalmente, después de 48 años de ser la esposa sumisa y confiada, había tomado control de mi propia vida. Roberto había intentado jugar conmigo incluso después de muerto, pero yo había ganado. Y todos los que se beneficiaron de sus mentiras ahora conocían la verdad. La justicia, finalmente, había sido servida. Han pasado 6 meses desde ese martes en la colonia Roma. 6 meses desde que cerré la puerta del departamento de Lucía y salí de ahí con la cabeza en alto. Y en estos 6 meses, mi vida cambió más de lo que cambió en los últimos 48 años. Lo primero que hice fue hablar con mis hijos. No podía seguir guardando el secreto. Daniela y Miguel merecían saber la verdad sobre su padre, por dolorosa que fuera. Los cité a los dos en mi casa un domingo. Cuando llegaron y vieron mi expresión seria, supieron que algo importante estaba por venir. Necesito contarles algo sobre su padre, empecé. Algo que descubrí después de su muerte, y no va a ser fácil de escuchar. Les mostré todo. La caja de metal, las fotografías, las cartas, los documentos. Vi cómo sus mundos se derrumbaban igual que se derrumbó el mío. Daniela lloró durante horas. Miguel se levantó y salió de la casa, tan furioso que no podía ni hablar. Tardaron semanas en procesar la información. Daniela pasó por todas las etapas: negación, rabia, tristeza. Miguel dejó de hablar del tema completamente, como si pudiera hacer desaparecer la verdad ignorándola. Pero eventualmente, ambos llegaron a la misma conclusión que yo. El hombre al que llamaban padre no era quien ellos creían. Y aunque eso dolía, también nos liberaba de vivir en una mentira. «Mamá», me dijo Daniela un día, con los ojos todavía rojos de tanto llorar, «siento mucho todo lo que pasaste, todo lo que sufriste sola antes de contarnos». «No estaba sola», le respondí tomando su mano. «Los tenía a ustedes, siempre los tuve». En cuanto a Lucía y sus hijos, cumplieron con el aviso legal. Se mudaron del departamento de la colonia Roma antes de que se cumplieran los 30 días. El licenciado Ramírez me informó que encontraron un lugar más pequeño en otra colonia, lejos del centro. No volví a verlos. No volví a buscarlos. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. El departamento de la colonia Roma lo vendí. No quería tener nada que me recordara esa parte de la vida de Roberto. Con el dinero de la venta, abrí una cuenta de ahorros para mis 2 nietos, los hijos de Miguel. Ellos no tenían culpa de nada y merecían tener un futuro seguro. El terreno de Cuernavaca también lo vendí, y el departamento de Playa del Carmen. No necesitaba propiedades en lugares que solo me traían recuerdos amargos. Preferí convertir todo en liquidez, en libertad. Con el dinero de las ventas y los 12 millones que tenía ahorrados de las rentas de mi edificio en Puebla, me encontré en una posición que nunca imaginé. Era una mujer independiente, con recursos propios, sin deberle nada a nadie. Así que tomé una decisión solo para mí. Vendí la casa donde había vivido con Roberto durante tantos años. Esa casa estaba llena de fantasmas, de recuerdos que ahora sabía que eran falsos. No quería seguir viviendo ahí, fingiendo que había sido un hogar feliz.
Me mudé a un apartamento nuevo, en Querétaro, una ciudad que siempre me había gustado, pero que nunca había podido conocer bien, porque Roberto decía que estaba muy lejos, que no teníamos tiempo. Resulta que sí teníamos tiempo. Yo tenía todo el tiempo del mundo. Mi apartamento es pequeño pero cómodo. 2 habitaciones, una terraza con vista a la ciudad, mucha luz natural. Lo decoré exactamente como yo quería, sin tener que consultar con nadie, sin tener que ajustarme a los gustos de otra persona. Compré muebles nuevos, cuadros que me gustaban, plantas que siempre quise tener pero que Roberto decía que daban mucho trabajo. Creé un espacio que era completamente mío, sin memorias, sin mentiras, sin dolor. También hice algo que siempre había querido hacer pero nunca pude. Me inscribí en clases de pintura. Resulta que tengo talento para el arte. ¿Quién lo hubiera imaginado? 68 años y apenas estoy descubriendo partes de mí misma que nunca supe que existían. Hice amigas nuevas en las clases, mujeres de mi edad que también están redescubriéndose, que también están aprendiendo a vivir para ellas mismas después de años de vivir para otros. Nos reunimos a tomar café, vamos al cine, viajamos juntas a pueblos cercanos. Tengo una vida social que nunca tuve cuando estaba casada. Daniela viene a visitarme una vez al mes desde Monterrey. Ahora nuestra relación es diferente, más honesta. Ya no soy solo mamá, soy Carmen, una mujer con su propia historia, sus propias batallas, y ella me respeta de una forma nueva. Miguel tardó más en aceptar todo, pero hace 2 meses vino a visitarme con su familia. Mis nietos corrieron por el apartamento, llenándolo de risas y energía. Y cuando Miguel me abrazó al despedirse, susurró en mi oído: «Estoy orgulloso de ti, mamá, por todo lo que hiciste». Esas palabras valieron más que cualquier propiedad, más que cualquier cuenta bancaria. Hace un mes, el licenciado Ramírez me llamó para informarme que Roberto Jr. había intentado impugnar el testamento, argumentando que yo había manipulado a su padre. El juez rechazó la demanda inmediatamente. Los documentos eran claros, la ley estaba de mi lado y no había nada que él pudiera hacer. No sentí satisfacción con esa noticia, solo sentí nada. Lucía y sus hijos ya no eran mi problema. Ya no ocupaban espacio en mi mente ni en mi corazón. A veces, cuando estoy sola en mi terraza por las noches, mirando las luces de Querétaro, pienso en todo lo que pasó. Pienso en la Carmen de hace 6 meses, encontrando esa caja de metal en el taller, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Y luego pienso en la Carmen de ahora, una mujer que aprendió que nunca es tarde para tomar control de tu propia vida. Una mujer que descubrió que la traición puede ser dolorosa, pero también puede ser liberadora. Durante 48 años viví para Roberto. Cocinaba lo que a él le gustaba, veía los programas que él quería ver, iba a los lugares que él elegía. Moldeé mi vida alrededor de la suya, creyendo que eso era lo que significaba ser una buena esposa. Pero ahora vivo para mí, y es la sensación más liberadora del mundo. No voy a mentir y decir que no duele. Todavía hay noches en que lloro, en que siento la rabia volver, en que me pregunto cómo pude ser tan ciega durante tantos años. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes, porque la verdad es que Roberto no me quitó 48 años de mi vida. Yo se los di voluntariamente, creyendo en una promesa que resultó ser falsa. Pero ahora recuperé mi poder. Ahora las decisiones son mías, y con ese poder elegí perdonarme a mí misma. Perdonarme por haber confiado, por haber creído, por haber sido la esposa leal que mi generación nos enseñó a ser. No fue mi culpa. La culpa fue de Roberto, que eligió vivir en la mentira, que eligió traicionar a 2 familias en lugar de ser honesto con ninguna. Hace 2 semanas, estaba en el mercado comprando frutas cuando escuché a alguien llamarme. Me volteé y vi a una mujer de unos 50 años, con el rostro demacrado y cansado. Me tomó un momento reconocerla. Era Lucía. Se veía diferente, más vieja, más delgada,
sin el brillo que tenía aquella vez en su departamento. La vida sin la seguridad económica que Roberto le proporcionaba claramente le había pasado factura. Nos quedamos mirando en silencio por un momento. Luego ella bajó la vista y siguió caminando. No se acercó, no dijo nada. Y yo tampoco. No había nada que decir. Las dos habíamos sido víctimas de las mentiras de Roberto, aunque de formas diferentes. Y las dos estábamos ahora viviendo con las consecuencias de sus decisiones. La diferencia era que yo había decidido no dejar que esas consecuencias me definieran. Decidí construir algo nuevo, algo mejor, algo completamente mío. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si alguna vez has sentido que dedicaste tu vida a alguien que no lo merecía, quiero que sepas algo importante. Nunca es tarde para recuperar tu poder. Nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Tal vez no tienes 12 millones en el banco como yo los tenía secretamente. Tal vez no tienes propiedades a tu nombre, pero tienes algo más valioso. Tienes tu dignidad, tu fuerza, tu capacidad de decidir qué tipo de vida quieres vivir. Yo tengo 68 años y apenas estoy empezando a vivir de verdad. ¿Cuántos años me quedan? No lo sé, pero cada uno de esos años va a ser mío, completamente mío. Roberto pensó que podía controlarme incluso después de muerto. Pensó que yo era tan débil, tan dependiente, tan sumisa, que aceptaría las migajas que me dejó en su testamento sin cuestionar nada. Pero se equivocó. Y todos los que se aprovechan de mujeres como yo, de mujeres que dedican sus vidas a sus familias creyendo en falsas promesas, deberían aprender de este error. Porque las mujeres como yo, las que fuimos criadas para ser sumisas y obedientes, también podemos ser fuertes, también podemos pelear, también podemos ganar. Y cuando finalmente decidimos recuperar nuestro poder, no hay testamento fraudulento ni promesa falsa que pueda detenernos. Esta es mi historia. La historia de Carmen Álvarez, que durante 48 años fue la esposa perfecta de un hombre imperfecto, y que después de su muerte eligió ser simplemente Carmen, libre, independiente y finalmente en paz. Si esta historia te movió, si te hizo reflexionar, si te hizo sentir algo, déjame un comentario aquí abajo contándome de dónde nos estás escuchando. Me encantaría saber que mi historia llegó a otras mujeres que tal vez necesitaban escucharla. Dale like a este video, compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo y suscríbete al canal para más historias reales como esta. Y recuerda, nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es tarde para recuperar tu poder. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y que cada una de ustedes encuentre su propia fuerza para enfrentar lo que la vida les ponga en el camino. Hasta la próxima historia.